Unción fresca ha llegado. Prepárate para recibir poder de lo alto, de la mano del pastor Noli Martínez. Renuévate y recibe una palabra sobrenatural. Noli Martínez, HD. Así que vamos a estar hoy cubriendo el tema, lo que es el gobierno de la iglesia, el gobierno apostólico, cómo una iglesia debe ser establecido, lo que es la autoridad, los ministerios, para que pueda funcionar. El domingo vamos a estar reenviando y ungiendo a todos los líderes y a todos los hijos de la casa que van a trabajar en el año 2019 en la iglesia. Así que es necesario que usted entienda la función de cada uno para que usted sepa cuando se hable de un ministerio. Esto lo hacemos también para las personas nuevas que no entienden mucho de lo que es gobierno, lo que es autoridad, lo que es cuando una persona está en una posición de mando, de autoridad. ¿Okay? Así que usted tiene que entender que la Biblia dice que no hay autoridad sino puesta por Dios. Amén. Y usted y yo debemos de someternos a las autoridades espirituales que Dios pone. Así que usted tiene que conocer cómo debe ser establecido el gobierno, ¿okay? La autoridad. Amén. Romanos capítulo 13. Vamos a leer Romanos capítulo 13. Libro de Romanos capítulo 13, del 1 en adelante dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quiere pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Digan conmigo: para mi bien. La autoridad está puesta para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. ¿Okay? Pagad a todos los que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Y de esas dos cosas es lo más que vamos a estar hablando. Lo que usted le debe a la autoridad. Dos cosas. Número uno, respeto. Número dos, honra. ¿Okay? Así que vamos a estar hablando sobre autoridad. Para usted que está aquí hoy, ¿qué es una persona que está bajo autoridad? Levantando la mano. ¿Qué es una persona que está bajo autoridad? Una persona que se somete a la autoridad. ¿Okay? Una persona que se somete. ¿Okay? ¿Alguien más? ¿Qué es estar bajo autoridad?
bajo su misión y seguir las órdenes y las reglas. Okay. Bajo su misión y seguir las reglas. Okay. Okay. Todo eso que usted dice es estar bajo autoridad. ¿Qué es autoridad delegada? Cuando yo le digo el término autoridad delegada, ¿qué usted entiende por este término? Autoridad delegada, levantando la mano rápido. No, pero Estíbaliz está preguntando. No. Otro. ¿Qué es autoridad delegada? Levantando las manos. ¿Está bien? ¿Qué es autoridad delegada? Rápido. Autoridad delegada es cuando usted asigna a una persona y la demás persona tiene que sujetarse a esa persona que usted le ha delegado un puesto o un lugar. Una persona que tiene autoridad delegada es que alguien que está en autoridad sobre esa persona le manda, le envía a hacer algo. Esa persona está bajo una autoridad delegada. Alguien le da ese poder y esa autoridad. ¿Alguien me podría decir qué es autoridad? ¿Qué es autoridad? Levantando la mano. Atrás. Autoridad. ¿Qué es autoridad? Para mí es como un poder de cuando ellos dicen algo, eso es como si fuera una ley, ya tienen que obedecer y considerarlo hecho. Okay. Es un poder, dice tú. ¿Y qué? ¿Qué más? ¿Alguien más me podría decir qué es para usted la palabra autoridad? Alguien que gobierna sobre una persona, o sea, alguien que gobierna, autoridad de persona. Alguien que gobierna sobre un grupo de personas en especial o un grupo de personas en público o una en general. No. Alguien tiene la facultad de gobernar a alguien o a un grupo de personas, a una nación, a una ciudad, lo que sea. Pero alguien tiene la facultad de gobernar, de mandar. Okay. Establecer reglas. Ahí lo mezclaste todo, pero ese es el punto. Autoridad es la facultad, el derecho para usted hacer algo. ¿Y cuál es la diferencia entre autoridad y poder? ¿Qué es poder? ¿Qué es poder? ¿O cómo usted diferencia lo que es poder y lo que es autoridad? Ahora le voy a cambiar la pregunta. Para usted, ¿autoridad y poder es lo mismo? No. ¿Ok? No. Estamos claros. Ahora, ¿qué es poder y qué es autoridad? Autoridad la describimos, es la facultad y el derecho para hacer algo. ¿Y poder qué es? El poder es cuando se tiene la fuerza que se ejerce sobre una persona o cosa. Es tener la fuerza, aunque no necesariamente la facultad y el derecho, pero usted tiene la fuerza para hacerlo. Usted tiene la fuerza, la fortaleza para hacerlo. Pero hay gente que gobiernan por poder, pero no por autoridad. Gobiernan porque ellos tienen el poder para hacerlo, porque ellos tienen la fuerza, tienen los recursos, pero a veces lo ejercen de una manera ilegal. Lo que te hace operar en el poder de una manera legal es la autoridad. ¿Okay? Así que no se conforme con simplemente tener poder. Asegúrese de que usted también tenga autoridad. O sea que para nosotros ser líderes cristianos efectivos tenemos que tener dos ingredientes. ¿Cuáles son? Autoridad y poder y autoridad. El poder es tener la capacidad para hacer algo. Es tener la capacidad. Hay gente que tiene mucha capacidad, pero no tienen autoridad. ¿Okay? Así que usted tiene que moverse en el reino de Dios bajo autoridad, no solamente poder. Hay gente que son tremendos predicadores, tremendos líderes,
Y porque tienen todas esas habilidades, ellos creen que ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Y muchas veces, aunque tienen todas esas habilidades, todas esas capacidades, pero si no está bajo autoridad, usted está operando ilegalmente en el reino. Y eso tiene consecuencias. ¿Qué decía la Biblia? Que el que no se somete a la autoridad, ¿qué pasa? Acarrea maldición y condenación para sí mismo. Ninguna persona que pisoteó, pasó por encima de la autoridad, le fue bien, sino que terminó desbaratado, enterrado. Así que, si vamos desde el orden divino, ¿cuál es el orden de mando de autoridad establecido por Dios? No quiero entrar en la clase en lleno así rápido. Quiero que usted lo entienda, que usted primero lo internalice y en sus propias palabras usted lo pueda ir comprendiendo. Porque si usted no me comprende la base de esto, no va a entender lo demás. Entonces, ¿cuál es el orden de mando establecido por Dios? Bíblicamente hablando, Magnolia. El orden de mando establecido por Dios. Bájame esa musiquita un poquito. Eso. Dios número uno. La familia número 2. Ok. O sea, matrimonio. Vamos a hacerlo en cuestión de persona. ¿No? Está confundiendo el orden de prioridades con el orden de autoridad establecido por Dios. Creo que en el asunto de la iglesia, Las dos mezcladas. yo creo que Dios primero, el matrimonio, la familia, luego la iglesia y luego el trabajo. Ese orden de prioridades, pero eso es lo que estoy hablando. La autoridad. De hecho, hoy no estamos en la familia. Hoy estamos hablando de gobierno. Gobierno establecido por Dios en la iglesia. Iglesia. Pedro, allá atrás. El pastor. Ya déjate quedarte en Dios. Estamos de acuerdo que Dios, ahí te quédate. Pedro. Dios el Padre, Jesucristo y luego el Espíritu Santo. Okay. Los tres son uno. Eso está bien. Dios, Hijo y Espíritu Santo es el mismo. Estamos ya. Ok. Si vamos a hablar de la iglesia, ¿cuál es el orden de autoridad? Leví, que no habla. El orden de autoridad va Dios, los apóstoles, de ahí van los pastores, ancianos, los efesios y así sucesivamente el cuerpo de liderazgo de la iglesia. Ok, está más cerca que cualquiera. ¿Quién más? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Reina. El pastor. ¿Quién es la cabeza de la iglesia, Cristal? Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Eso nunca se le olvide. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Hablando en orden de autoridad divina. Puede ser que si usted le quita el divino, pues entonces ahí entra el pastor. Pero cuando hablamos del orden divino, quien establece la iglesia es Jesucristo. ¿Okay? Pero la Biblia dice que Jesucristo va a llegar un momento que va a coger todas las cosas y la va a poner a los pies de ¿quién? Del Padre. Así que el orden es el Padre, Jesucristo como cabeza de la iglesia, y ahí entramos en lo que decía Leví. Después que usted tenga eso claro en su mente, Dios, el Hijo como cabeza de la iglesia, y entonces entramos en lo que es el gobierno apostólico y de cómo debe estar organizada la iglesia. Ahora, Leví decía que después de Jesucristo, ¿quién es la cabeza? No sé, no fue lo que Leví dijo. ¿Qué fue lo que Leví dijo? Apóstol. Apóstol. ¿Okay? Apóstol. De acuerdo al orden bíblico, el apóstol
apóstol está a la cabeza del ministerio. ¿Okay? Después del apóstol, ¿quién va? Profeta. Después del apóstol. Sí, pero si vamos a hablar en términos de nosotros, como le llamamos a esos ministerios que están debajo del apóstol. Profeta. Los Efesios. ¿Por qué los Efesios? Hablando de lo que dice Efesios 4:11. Busquen. Efesios 4:11. Esto yo lo estoy haciendo de una manera de como si fuera un bebé, porque yo necesito que usted entienda de una vez por todas lo que es el orden apostólico y de cómo está establecida la iglesia, para que usted pueda entender y someterse a su autoridad. Porque a veces la gente no se somete porque no entiende. Entonces vamos a hablar. ¿Qué dice Efesios 4:11? Con micrófonos, porque hay gente escuchando en las redes. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hasta el 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y de conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sigo? Sí, de 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Si usted llega a una iglesia donde dicen que la cabeza es el pastor y no Cristo, salga corriendo. Y si un día yo le digo eso, usted corra, que el pastor es el demonio. Así que, señores, la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Aquí nadie se lleva la gloria, no aquí Cristo. Sin embargo, Cristo, estableciendo autoridad y orden en su iglesia, dice, y él mismo, ¿de quién está hablando? De Jesús. De Cristo. Él mismo. No fue Noli Martínez que se lo inventó. Él mismo, el mismo Cristo, estableció ¿qué? ¿Qué estableció? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Okay? Así que es bien importante que usted entienda que una iglesia tiene que tener gobierno, tiene que tener personas en autoridad. Esas personas las estableció Jesucristo, que es la cabeza. Y él dijo, mi iglesia tiene que estar establecida, tiene que tener gobierno, tiene que tener orden, tiene que haber gente que mande, que gobiernen, que eduquen, que preparen al pueblo. ¿Por qué? Porque cada ministerio tiene una función. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que hemos entendido que el que alguien se llame apóstol, el que alguien se llame profeta, no, es que yo soy más grande que todos los demás. No. Aquí hay una razón por la cual Jesucristo establece los ministerios. Y ahí mismo lo dice, ¿para qué fue? El mismo que lo estableció, también dijo, ¿para qué lo estableció? ¿Para qué fue que lo estableció? Levantando la mano. Para la edificación de su... No. La perfección. Levantando la mano, Álvaro. Dándole la mano. para perfeccionar a los santos para el ministerio. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Señores, no puede haber edificación, no se puede levantar el cuerpo de Cristo, no puede haber una iglesia que funcione, no puede haber una iglesia que avance, que conquiste, si no hay ministerio establecido.
O sea, que los ministerios son indispensables para perfeccionar a la iglesia, para llevar a los santos hasta que cumplan con su ministerio. ¿Okay? Así que la función de cada uno de esos ministerios es para que usted llegue a su propósito en Dios y la iglesia de Jesucristo a nivel mundial como cuerpo pueda ser establecido. Así que si usted me dice, no, es que no hay apóstoles, no hay profeta, usted está siendo de estorbo para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Usted está siendo de estorbo para que la iglesia sea perfeccionada. Usted y yo no tenemos derecho, no tenemos autoridad y no tenemos ningún tipo de legalidad para nosotros decidir lo que el que la estableció, el que es la cabeza, el dueño de la iglesia dijo que necesitamos apóstoles, profetas, evangelistas, pastor y maestro. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted para decir no se necesitan esos dos? Es un atrevimiento, es una ignorancia. ¿Por qué? Porque nosotros mismos hemos tenido una mala formación. No entendemos para qué son los ministerios. Y creemos que esto es un partido político donde ponen un presidente, y somos, oye, aceptamos a cualquiera de los títulos, presidente, vicepresidente, copastor, todas esas cosas. Búscalo en la Biblia, ¿en dónde sale? Ningún lado. Búsqueme en algún lugar donde diga presidente, vicepresidente, el copastor. Eso no sale en la Biblia. Y nosotros lo aceptamos como que, wow, Dios. Pero que alguien diga, yo soy apóstol. Eso no es de Dios. Eso es un espíritu religioso. Eso es falso. Eso es distorsionar la verdad. Lo que Jesucristo estableció fue apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificar su iglesia. ¿Estamos claros ahí? Amén. Okay. Entonces nosotros tenemos que entender que es necesario. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es necesario? Yo creo que lo escriba. ¿Por qué es necesario establecer el gobierno apostólico en la iglesia local? ¿Por qué Manaín tiene que tener gobierno? Una iglesia local tiene que tener gobierno. Número uno, para restaurar el orden. Una iglesia donde todo el mundo manda, donde nadie cabeza, donde todo el mundo es jefe, donde todos son caciques y no hay indio, eso se convierte en un problema. Se convierte en un problema. Así que tiene que haber gobierno para restaurar el orden. ¿Okay? El gobierno apostólico establece orden en la iglesia. 2. Para retener la cosecha, o sea, las almas. Cuando usted va a una iglesia donde hay un desorden, un caos, todo el mundo manda, nadie obedece, nadie se somete, la gente no se queda, porque es un desastre, un desorden, una locura. Tiene que haber orden para retener la cosecha. 3. Para generar nuevas estrategias contra principados y potestades. Cuando no hay gobierno en una iglesia, no hay poder para pelear contra los principados y las potestades que están operando en esa zona, en ese territorio, en esa ciudad. Si usted y yo no estamos bajo autoridad y gobierno, usted no tiene autoridad para mandar un demonio fuera. Entonces, ¿cuántas personas yo he escuchado? Y le va a pasar como en Hechos 13. Los demonios le van a dar una pela. Porque Jesús sabemos, a Pablo también sabemos quién es, pero usted quién es. Usted no se sujeta, usted es un rebelde, usted es un malcriado, usted no se somete a su líder. ¿Cómo usted le puede dar orden a un demonio cuando usted en lo natural, usted no se somete a nadie? Espiritualmente usted es un rebelde, no se somete a su mentor, no se somete a los ancianos, no se somete a su pastor. Los demonios se le van a reír en la cara. ¿Por qué? Porque usted está ejerciendo autoridad sobre ellos, pero usted tiene que estar bajo autoridad. Y hay gente que quiere que los demonios se le sujeten, pero ellos no se sujetan a nadie. En la iglesia está claro cuál es el gobierno, y eso es lo que estamos hablando hoy. En una casa está claro cuál es el orden de autoridad. ¿Cuál es el orden de autoridad? Ya no hablamos de la familia.
Usted tiene que saber eso de memoria, porque estuvimos hablando de la escuela de la familia. ¿Cuál es el orden de autoridad en una casa? ¿Quién manda? Manolia, ¿está pegado? El sacerdote de la cabeza de la casa. Luego, la esposa... No entendí eso. ¿El hombre o la mujer quién es? No, el caballero. Es el hombre, el sacerdote de la casa. Luego la esposa se somete a su esposo. Luego los hijos se someten a ambos padres. Está bien. Sí. Y si ese hombre es un bebedor, un drogadicto, un maltratante, ¿usted se tiene que someter? ¿Ese es el orden? Estíbal, dale, que si no habla explota. Dios, el hombre y después la mujer y los hijos. Porque si el hombre no se somete a Dios, pues va a ir chaito. Pero todo depende, como usted lo dijo. Él lo explicó y lo detalló. Aunque el hombre no sea cristiano, si el hombre cumple con las responsabilidades como hombre, la mujer de todas maneras tiene que someterse, porque la Biblia dice que el hombre es la cabeza de la casa. Ay, eso me gustó de una plaza de ¿vale? Eso, mira, se fue un 100. Sométase, si ese hombre cumple con sus responsabilidades, sométase. Cuando la mujer tiene un hombre de su casa y no se somete, usted está en rebelión, en rebeldía y en mucho peligro. Así que ese es el orden establecido por Dios. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Por qué más? Para desatar las riquezas del reino de Dios en las manos correctas. Para desatar las riquezas del reino de Dios en las manos correctas. En un hogar donde no hay un sometimiento y el orden establecido por Dios no se respeta, hay miseria, hay pobreza, no se avanza, todo se va como por saco roto. ¿Por qué? Porque el orden establecido por Dios se está violentando y no puede prosperar alguien que violenta el orden de Dios. ¿Entendió eso? Que hay riquezas que están retenidas en muchos hogares porque no se respeta el orden de Dios. La próxima, para desatar una ola de milagros, señales y maravillas. Para desatar una ola de milagros, señales y maravillas. Cuando no hay en una iglesia respeto a las autoridades, los cielos, ¿qué pasa? Se cierran. Y hay iglesias que tienen los cielos cerrados. ¿Por qué? Porque la gente no respeta el liderazgo, no se someten. La próxima, para abrir los cielos y traer prosperidad al pueblo. Para abrir los cielos. Donde Dios está agradado, los cielos se abren. ¿Cuándo se abrieron los cielos a Jesús? ¿Alguien me puede decir la primera vez que los cielos se le abrieron a Jesús? Levantando la mano. Atrás, Werny, que no ha hablado. La primera vez que los cielos se le abrieron a Jesús, ¿cuándo fue? Cuando recibió el bautizo por Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque el Señor, él fue obediente al mandato del Señor, porque Juan el Bautista le dijo que no, pero él dijo sí, hagamos como está escrito. Y entonces el Señor se abrieron los cielos y le dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿En dónde estuvo el acto de Cristo de obediencia? ¿En qué radicó el acto de obediencia? En que él, siendo el mismo Dios, él dio testimonio de humildad y de sometimiento. ¿A quién? A Dios. Y en ese momento a la autoridad que estaba cursando esa función, que era Juan el Bautista. Porque cualquiera dice, yo me someto a Dios, yo obedezco a Dios. Ajá. ¿Y cómo así? ¿Cómo se demostró que Cristo se sometió? Porque se sometió a la autoridad que Dios había puesto. Hay mucha gente que dice, no, mi autoridad es Dios, yo me someto a Dios. ¿Y el líder que Dios te puso ahí, qué pasó? A Dios tú no te sometes si tú no te sometes al líder.
Y hay gente que dice, no, yo me someto a Dios, pero a tu líder no te sometes, no das cuenta, no rinde cuenta, ve que te están llamando, no coge la llamada, y ya viene fulano, te llamando, ¿qué quiere esa mentora? La abuela, ¿para qué le Hay problema. Si usted no se somete a ese líder, la iglesia es hipócrita. ¿Cómo puede decir que te somete a Dios que no ha visto? Si a tu hermano que está viendo y no te somete. Entonces, sométase a su autoridad. Cristo, cuando se sometió a Juan el Bautista, él mismo dijo, no muchachos, yo no soy ni digno de desatar la correa del calzado de ese hombre. Ese hombre bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y yo no soy nada, yo solamente soy la voz. Pero Cristo le dijo, no, tú eres que tienes que bautizarme a mí. Y Cristo le dijo, no, deja que yo me someta. Deja que yo me someta a tu autoridad. Porque cuando yo me someta a tu autoridad, algo va a pasar. Y hay gente que los cielos están cerrados porque no te somete voluntariamente. Esto no se trata de que te obliguen. No. Si yo te obligo a someterte, ya esto es algo malo. ¿Por qué? Porque la autoridad espiritual no se impone. La autoridad espiritual no tiene que hacerlo voluntariamente. Pero cuando no lo hacemos voluntariamente, se nos cierran los cielos. Pero cuando nos sometemos voluntariamente, los cielos se abren y el mismo Dios va a hablar por ti. El mismo Dios dio testimonio de Cristo y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Podrá el cielo hoy decir, me complazco con tu obediencia? Eres sometido, respeta la autoridad. Yo estoy complacido contigo. ¿Habrá alguien que diga, Dios está complacido conmigo? Ninguno. Son rebeldes. Ay, padre. ¿Para qué más? Para extender un manto de protección espiritual sobre la región. Óigame, cuando hay una iglesia que se mueve en el gobierno, en lo apostólico, en su misión, bajo autoridad, hay un manto de protección sobre todo el territorio donde se mueve. O sea, esto es algo poderoso. Cuando la gente entiende lo que es la autoridad, usted no pelearía por someterse. Usted es el beneficiado cuando usted está moviéndose bajo autoridad. ¿Sabe por qué mucha gente le va mal en los negocios? Porque no honran su autoridad consultando aún lo que va a hacer. Ay, pero yo también tengo que decir lo que va a hacer el pastor. Y yo también tengo que decir, no, es voluntario. Pero cuando usted lo hace, usted se está moviendo bajo autoridad. Aprenda a que cada decisión importante haga parte de su autoridad de ella. No porque yo decido sobre su vida, hacer lo que quiera, pero usted se está cubriendo. No es lo mismo que usted se lance por ahí a lo loco a ver qué pasa, a que su autoridad le bendiga, le apoye, le esté cubriendo en oración, hacer un ayuno por usted y que usted vaya con esa palabra de bendición. Los cielos se le abren. Esa es una protección. Cuando usted es un llanero solitario y usted se manda solo y usted no le rinde cuenta a nadie, usted tiene peligro de que el diablo lo desbarate en 2x3. Amén. Así que en una iglesia local apostólica encontramos 3 niveles bíblicos de liderazgo. 3 niveles. Conforme al patrón del Nuevo Testamento. ¿Ok? No es lo que yo me inventé, no. Cristo lo estableció en el Nuevo Testamento. 3 niveles. Primer nivel, escribo. Primer nivel. Los ministerios. El primer nivel de autoridad. Los ministerios de Efesios 4:11. Es el primer nivel. Que viene siendo básicamente el último. Efesios 4:11. ¿Qué dice Efesios 4:11 nuevamente? Y él mismo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A esos ministerios de Efesios 4:11 nosotros le llamamos los efesios, para no decir apóstol, profeta, pastor, sino que cuando decimos los efesios, entonces hay que estar refiriendo a quiénes? Los ministerios. A los 5 ministerios. Cuando usted escucha aquí en esta iglesia el término los efesios o el efesio, estamos hablando de que es una persona que está ungida en uno de esos
de esos 5 ministerios. O es apóstol, o es profeta, o es pastor, o es evangelista, o es maestro. En esta iglesia hay una persona que ha sido ungida como Efesio evangelista, y es Álvaro Acosta. ¿Okay? Así que cuando vamos en el orden de gobierno, de mando, él es uno de los efesios. ¿Por qué? Porque está ungido como evangelista en este ministerio. Amén. Efesios 4:11. ¿Ok? Así que, de acuerdo a Efesios 4:11, estos ministerios, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, las funciones de los ministros que ocupan estas oficinas por lo general son las siguientes. Número 1, ¿para qué están establecidos? No es por decir, ay, que yo soy un efesio, y ponerse un traje y verse bonito y decir que yo soy esto. No. Esto tiene una función. ¿Cuál es la función de un efesio? Escriba: entrenar y equipar y capacitar a los creyentes para la obra del ministerio y llevarlo a madurez espiritual. Si usted no puede escribir todo eso, no me preocupe, porque nunca vamos a avanzar. Y yo necesito darle un resumen. Entrenar, equipar y capacitar a los creyentes para la obra del ministerio y llevarlo a la madurez espiritual. Esa es una de las funciones. La próxima es crear e implementar estrategia para establecer el reino de Dios en la ciudad y en las naciones. Esta visión no es local, esta es una visión internacional. Manaín tiene una visión para ser establecida en cualquier país del mundo. Así que si usted está hoy aquí, usted tiene que saber que usted va rumbo a esta visión, que es: primero lo evangelizamos, lo afirmamos, lo discipulamos y luego lo enviamos. O sea que si usted tiene un llamado a uno de esos ministerios, puede ser que usted más adelante va a ser enviado, sea en la ciudad o en otra ciudad o en otro país. Pero hay oportunidad de crecimiento y de ser enviado de acuerdo a su llamado y a su ministerio. Amén. Lo próximo es trabajar con el apóstol de la casa. En el caso de que hubiera un apóstol, aquí usted tiene todavía un pastor, para llevar a cabo la visión de la misma a nivel local, nacional o mundial, que era lo que le explicaba ahorita. Lo próximo es predicar y enseñar la palabra de Dios para establecer la iglesia. Es una de las funciones del ministerio: predicar y enseñar la palabra de Dios para establecer la iglesia en la doctrina, principios y fundamentos bíblicos. Si usted está en uno de esos ministerios, usted tiene que saber que usted tiene que predicar, tiene que enseñar doctrina, tiene que predicar principios y fundamentos bíblicos para hacer crecer el pueblo. La próxima es dirigir y supervisar y gobernar a los ancianos, diáconos, mentores y discípulos para que lleven a cabo la visión, esa visión. El cuidado pastoral y el entrenamiento adecuado de cada creyente que se suman al reino. ¿Okay? Así que esa persona dirige, supervisa y gobierna. ¿A quién gobierna? A los ancianos que van a estar debajo de ellos, a los diáconos, a los mentores y discípulos para que lleven a cabo la visión y esta visión. Y el cuidado pastoral y el entrenamiento adecuado de cada creyente que viene a la iglesia. ¿Okay? Así que esa es la función. Y cada día, no sé si te has dado cuenta que yo estoy empujando más a los ancianos, porque los ancianos tienen que subir, tienen que llegar a su posición de efesios, para yo poder entonces promocionar a los demás a ser ancianos, y a los demás que están abajo a ser mentores, y a por ahí siguen los diáconos. Así que usted tiene que crecer. Mira a alguien, dígale: tú tienes que crecer. Usted no puede llegar a Manaí y quedarse igual. Usted tiene que crecer. Para eso Dios lo trajo. Pongan música, muchachos, esto está muy seco. La próxima es viajar a menudo para establecer, plantar y dar apoyo a las iglesias hijas. Vamos para allá pronto. Aleluya. Yo no sé usted, pero yo creo que nosotros vamos a levantar tanto. ¡Amén!
Y muchos de los que están aquí sentados van a viajar tanto y tanto y tanto. ¡Amén! Y ya usted debería ir sacando el pasaporte. Para ir a dar apoyo a las iglesias hijas, a las iglesias que entren bajo cobertura, para establecer la visión de la casa, dándole las herramientas necesarias para el crecimiento. Usted tiene herramientas que la iglesia nueva que vamos a levantar no tiene. Así que usted quizá hoy dice, ay, pero yo no sé nada. Tú sabes más que aquellos que van a entrar, porque ellos no saben nada de nada. Para mí usted sabe ya los conceptos, está escuchando los términos, usted está escuchando la enseñanza, usted está siendo impartido. Así que usted va a llegar un momento donde usted va a ser enviado a la nación a llevarle a esa gente lo que usted ha recibido. Por eso usted tiene que tomar nota, usted tiene que tomar esto en serio. ¿Por qué? Porque yo tengo planes con usted, Dios tiene planes con usted. Usted tiene que estar soñando con esa visión. Lo próximo es identificar, detectar, entrenar, organizar. Repito, identificar, detectar, entrenar, organizar y dirigir a los creyentes con vías a que funcionen en el don o el ministerio que Dios le ha dado. Los efesios tienen que estar así mirando a la persona, qué don, qué talento, qué ministerio, qué habilidades tienen para llevarlo a que ellos funcionen dentro del reino de acuerdo al don que Dios le ha dado. Así que usualmente los ministerios de Efesios 4:11 están a tiempo completo en el ministerio, bajo el gobierno y la autoridad del apóstol de la casa. Eso es lo que va a pasar aquí. Que varios de ustedes que están subiendo ya a ser Efesios van a estar a tiempo completo porque el ministerio va a demandar de ustedes. Pero eso es cuando ya miren, todo está lleno acá, y ellos están poniendo aquí 2 o 3 sillitas más. ¿Para qué? Para que porque no cabemos. Entonces ahí vamos a estar ungiendo más ministros a tiempo completo. Mientras tanto, pues, seguimos ganando almas, ¿sí? Así que eso es básicamente las funciones principales de lo que son los efesios. Hay muchas cosas más, pero yo quiero resumirlo. Aun cuando todo ministro de Efesios 4:11 debe tener el corazón de Dios para amar al pueblo, su llamado función primordial no es suplir personalmente sus necesidades, sino entrenar a otros para que lo hagan. ¿Me escucharon? La función de los efesios no necesariamente es trabajar directamente con el pueblo, sino de entrenar a la gente para que lo haga, para que toquen a las personas y supervisarlo. Su función es completamente el ministerio. Eso fue lo que le digo los apóstoles cuando estaban buscando diácono. Ellos estaban diciendo, necesitamos diácono porque nuestra función no puede ser estar sirviendo a la mesa, lavando el baño, recogiendo los papeles que le traigan la gente, la botella, recogiendo la silla. No, la función del ministro, ¿cuál es? La oración y ¿qué? La palabra. Esa es la función del ministro, estar tiempo completo en preparación para darle pasto fresco a las ovejas. Pero ¿qué pasa? Que a veces los ministros son los que tienen que estar sirviendo, ayudando, limpiando, arreglando. Esas cosas se supone que lo hagan los servidores, porque esa no es la función del ministro. La función de estos ministerios es pensar en la visión de la casa, desarrollar nuevas estrategias para establecer el reino, orar y estudiar la palabra para establecer la doctrina y los principios bíblicos para que la iglesia local crezca. La función mía es todo el tiempo pensando en qué hacer, la visión. Por eso usted ve que le mando un texto, que le mando esto a los ancianos y que haga esto y haga aquello y vamos a hacer aquello y moviendo. ¿Por qué? Porque mi función es buscar estrategia para que la iglesia siga creciendo, para que la iglesia siga avanzando, para que todo el mundo funcione, para que los nuevos sean atendidos, para que usted le dé seguimiento a esa gente, para que la casa de paz siga creciendo. Esa es la función. Amén. Los pastores de Efesios 4:11 deben identificar, organizar y adiestrar a los creyentes que tienen un don pastoral, de manera que estos brinden al pueblo el cuidado pastoral y ellos no se agoten por el exceso de trabajo. ¿Qué fue lo que le pasó a Elías? Que Jezabel lo destruyó. El cansancio. El hombre estaba peleando, guerreando, degollando gente de demonios y diablitos de Baal. El hombre estaba cansado, agotado. Cuando vino Jezabel detrás de él, ¿qué pasó? El hombre cayó en una depresión, que dijo, Dios, mátame.
¿Qué le pasó a Moisés? Moisés estaba cargado con más de 500.000 de personas y bueno, dicen que eran 3 millones de personas. Y un día dijo, Dios, mátame, ya yo no puedo con este pueblo. Y tuvo que venir su suegro y decir, muchacho, tú estás matando, coge 70 varones y repártele la carga. Tú no puedes solo. Entonces necesitamos ayuda. Diga conmigo, tengo que ayudar. Tengo que ayudar. En una iglesia tradicional, por lo general, nadie se ocupa de detectar y levantar nuevos líderes con diferentes dones, sino que es el pastor quien hace todo en la iglesia. Aquí no. Usted tiene que ayudar, usted me va a matar a mí. Usted no me va a matar a mí. Los efesios se ocupan de la visión, estrategias, principios, conceptos y doctrina, no de las necesidades y de los detalles diarios. Así que no me esté diciendo a mí que yo tengo que estar llegando con la limpieza, con esto, con... No, ayúdeme, porque si no, entonces no se estanca. ¿Cuáles son los requisitos para comisionar ministro de Efesios 4:11? Número 1, para usted ser un efesio, no, ese fue el que le cayó bien al pastor. No, pues. Número 1, usted tiene que ser llamado y señalado por Jesucristo. Yo no hago el llamado lo hace Dios. Usted tiene que tener evidencia de que usted tiene un llamado de parte de Dios, y eso se nota. Usted tiene que ser un miembro de la iglesia por un periodo de varios años. Que usted tiene que haber sido procesado. Hay gente que llega y en 2 días quiere que esté en la cabeza. No. Comience poco a poco para que usted sea aprobado. Usted tiene que pasar su proceso de crecimiento. Tiene que ser anciano de la iglesia local por un periodo de tiempo señalado por el pastor. Usted tiene que tener un tiempo como anciano. Dando fruto, tampoco es de nombre. Usted puede estar en una posición y nunca haber hecho nada. Y ahí no pasa. Tiene que tener fruto. Ser maduro emocional y espiritualmente. Ser maduro. Gente inmadura no puede estar en una posición de autoridad, porque usted destruye a los demás que están debajo suyo. Ser maduro emocional y espiritualmente, con el carácter de la persona de Jesucristo formado en usted. Que cuando a usted le pisan el gallo, lo que salga sea ¡aleluya! ¿Qué te hace cuando dicen, están hablando de ti? ¡Hasta la agarra! Se me va a enterar. Ay, no, usted tiene problema. Usted no puede estar en esa posición. Porque si usted no está preparado para la crítica, para el señalamiento, para cuando le tiren la pedrada, para cuando usted le despelleje, usted no puede estar en una posición de liderazgo. Usted tiene que ser maduro, usted tiene que ser maduro emocionalmente. Si usted es lo que cada vez que hablan cualquier cosa de usted quiere salir corriendo, usted no puede estar en una posición así. Amén. Tiene que haber ejercido su ministerio con fidelidad y lealtad. 2 cosas tiene que tener un anciano, un efesio. Tiene que tener fidelidad y lealtad. ¿Cómo es posible que usted, si usted es una persona indiscreta, si usted es una persona que traiciona, usted es una persona que cuando su líder le da la espalda, le da metiendo la puñalada, usted está hablando mal de su líder, usted no puede estar en una posición así porque usted no es leal ni es fiel. ¡Auch! Tener un llamado claro y definido a uno de los ministerios, Efesios 4:11. Si usted, oye, yo le pregunto, ¿cuál es tu ministerio? ¿Cuál es su llamado? Yo le dije, yo no sé si Dios me va a usar en algo. Usted no puede tener una posición así. Usted tiene que estar claro en para qué Dios lo llamó. Una de las primeras cosas que usted tiene que hacer es decirle, Dios, revélame cuál es el llamado mío, cuál es mi ministerio. Si es que lo tiene, porque no todo el mundo tiene que tampoco estar en uno de esos ministerios. Si a usted Dios no lo llamó a eso, no se mete en eso por decir que usted, no, pues yo soy un efesio, cuando Dios no lo llamó a eso. Amén. Imagínense que todos seamos pastores. Entonces, ¿a quién vamos a pastorear? Repito, no todos podemos ser caciques, alguien tiene que ser indio. Antes de ordenarlo como ministro de Efesios 4:11, debe haber sido un ministro de la casa, reconocido. Y usted tiene que estar en preparación. Tiene que ser una persona que se eduque, que se prepare, que lea, que estudie, para que usted represente esa posición.
y tiene que presentar un fruto continuo en todos los aspectos de su vida. Tiene que mostrar el fruto, ¿ok? Usted tiene que trabajar en todas las áreas de su vida, porque si no, por un lado estamos edificando y por el otro en nuestro testimonio que nos está tirando por el piso. Hay cosas que por más que nosotros trabajemos no depende de nosotros, amén. Eso lo sabemos y Dios va a dar testimonio de usted y de mí. Pero lo que esté en sus manos para usted lograr, usted tiene que tener un testimonio. No es posible de que usted sea un ministro y usted le deba a todo el mundo y no pague. Que sea un mala paga y que todo el mundo mira que pastor es mala paga. Y que profeta, mira eso, charlatana, ladrona. No. Usted tiene que tener su testimonio claro. Y yo sé que hay momentos de hemorragia mala donde tenemos que prestar, porque usted no puede estar todo el tiempo, puede prestar a todo el mundo. Usted tiene que pagar. Y si coge prestado, pague. Y si no va a pagar, de una explicación. Ministro, que se le corten a la gente para no pagarle. No te esconda de la cara. Eso es parte de su carácter. El hombre y la mujer de Dios dan la cara, van de frente, de una explicación, no se ven locos. Así que, mientras dependa de usted, estudiar. Y eso es una de las cosas que tenemos que establecer, el instituto apostólico, para que usted se prepare más a niveles superiores. Amén. Amén. ¿Qué es un anciano? Y yo sé que aquí usted está escuchando esa palabra mucho, porque aquí tenemos ancianos. El anciano. En el Nuevo Testamento se usan 3 palabras griegas para anciano. La primera es presbúteros. Esa es la primera palabra para anciano. Es una persona espiritual y emocionalmente madura, no solo en años, sino también en experiencia, tal como un anciano. No necesariamente por edad, porque hay ancianos que son bebés y hay jóvenes y hay jovencitos que son ancianos en su madurez. Dice Hechos 20:17. Escriban, Hechos 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Así que Pablo, donde llegaba, establecía ancianos en la iglesia. ¿Okay? Un anciano es una persona que está al frente del pueblo porque posee mayor sabiduría. Por lo tanto, es natural que ésta venga a él por consejo, oración y otros asuntos. ¿Okay? Así que usted tiene anciano en la iglesia. Usted tiene todo el derecho de usted ir por ellos para que oren por usted, para que lo aconsejen, para que lo ayuden, para que le den palabra de aliento, porque para eso están los ancianos en la iglesia, para que lo dirijan, me ayuden a dirigirlo. Segunda palabra que hay en el Nuevo Testamento sobre anciano es la palabra griega episkopos, con K. Episkopos. Es un superintendente, supervisor, obispo, uno que tiene una perspectiva y entendimiento globales de todo lo que sucede en la iglesia. A veces esta palabra aparece cuando se habla de Jesús como el obispo que ve todo a su alrededor y que supervisa. Así que los ancianos son supervisores. Así que todos los ministerios de la iglesia tienen que saber que cualquiera de los ancianos puede ir donde usted y pedirle cuenta, decirle que tú estás haciendo la danza, que tú estás haciendo la adoración, que tú estás haciendo en la casa de paz. Ay, ¿quién es la hermana Huervi? ¿Quién es la abuela? Porque me preguntan, ella es del anciano. Manuel el anciano, Álvaro el anciano. Ellos tienen la autoridad, a mí me tienen la autoridad para ellos pedirle cuenta, porque ellos son supervisores de lo que usted haga. Amén. Poimaino, esa es la próxima palabra. Poimaino. Esa palabra significa, bueno, la pronunciación correcta es poimaino.
significa atender, alimentar, cuidar, tal como lo haría un pastor. Esa palabra lo que significa es que el anciano es el que atiende, alimenta, cuida, tal y como lo haría el pastor. O sea que el anciano hace funciones pastorales. ¿Los ancianos son pastores? No. No, pero hacen funciones pastorales. Ellos cuidan, alimentan, atienden, supervisan al rebaño. Así que, de acuerdo a la combinación de lo que significan las tres palabras, Episcopo tiene una perspectiva o visión global de todo, pero no necesariamente lidia con ello personalmente, o imagino, lidia con el problema, se envuelve ya sea personalmente o delegando las tareas a otros. Escriba la cita bíblica Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5 del 1 al 5. Primera de Pedro 5 del 1 al 5. Dios mío, se me va el tiempo. Ustedes hablan demasiado. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Hay ancianos que se les sube el puesto a la cabeza. Aquí no hay eso, de verdad, y lo digo abiertamente y claro. Mis ancianos son los mejores. Esa gente gobierna con gracia. Nunca he tenido un problema de que ellos se creen mejor que la gente. No, no. Esa gente son ejemplos de sumisión. Son los primeros que se someten al pastor. Son los primeros que trabajan. Son los primeros que están ahí, trabajan en equipo. Nadie está peleando por el poder ni posicionamiento. Ese es el ejemplo correcto. Pero hay ancianos, no aquí, hay ancianos donde ellos creen los pavitos reales y tratan a la gente como que fueran sus peones. No. Esto no es así. Usted tiene que tratar a la gente con amor, con respeto, con honra. No como que usted tiene señorío, como que ellos tienen que hacer lo que usted diga. No es así, sino con gracia. Y la gente se somete voluntariamente. Ahora, usted no tiene excusa por usted no someterse a ninguno de mis ancianos, porque todos son respetuosos. Todos le hablan con amor y respeto. Y ninguno se le habla a usted como que yo soy el que mando. ¿Me entiende? Pero mandan. ¿Lo entendió? Que el que no lo haga no significa que usted va a hacer lo que le dé la gana, sino que usted se va a someter voluntariamente. Que así dice la Biblia. ¿Okay? ¿Por qué? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos. Porque a veces los jóvenes se ponen medio majaderos, medio malcriaditos. Y todos, digo conmigo, todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. El que, si usted no se somete, es que fulana no me cae bien, yo no me voy a someter a fulana, pero me cae. Usted es una rebelde, usted es un rebelde. Porque esto no se trata de que te caiga bien, se trata de que una autoridad puesta por Dios y usted tiene que someterse. Siempre y cuando lo que le esté pidiendo no sea que antibíblico o inmoral. Si un anciano le está pidiendo a usted que haga algo que no es bíblico, que es antibíblico, cuando dice la palabra de Dios, o que es inmoral, no lo haga. Pero si no es así, sométase, deje de ser carnal, deje de ser problemática, sométase. Porque Dios resiste a los soberbios. Tiene que soltar la soberbia. Hay gente que son unos soberbios. A mí nadie me manda, a mí nadie me quiere decir lo que te manda. Usted es un soberbio, usted es soberbio, usted es un rebelde. Y la Biblia dice que el que es rebelde es como un idólatra, es como un brujo. La rebelión es como pecado de adivinación. Cuando usted no se somete a su autoridad, usted es, para Dios, usted es como un brujo, usted es una bruja. Y Dios da gracia a los humildes. Usted quiere ver que Dios la bendiga, que Dios la prospere, que Dios la suba de nivel, que Dios la ponga en gracia en la iglesia. Sea sumiso, sea humilde. Amén. ¿Cuáles son las funciones de los ancianos? Número 1, trabajar junto al lado del ministro, en mi caso, para cuidar al pueblo y establecer la visión de la iglesia. ¿Okay? Los ancianos tienen que establecer la visión de la iglesia conmigo y cuidar al pueblo conmigo. Lo próximo, ejercer gobierno sobre el pueblo. El don principal del anciano es gobernar. Yo tengo a los ancianos haciendo tantas cosas, bendito. Pero la función número 1 de ustedes es gobernar. Un día lo voy a hacer todos.
supervisar y gobernar al pueblo de la misma manera que un padre de familia lo hace. Así como un padre gobierna a su familia, sí, el anciano gobierna la iglesia. Bueno, la correa la doy yo. Primera de Timoteo 3, 4 al 5. Primera de Timoteo 3, 4 al 5 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. ¿A quién? A sus hijos. No dice a la mujer, dice a los hijos. ¿Por qué? Porque la sumisión de la mujer es voluntaria. Por lo tanto, Dios no se lo pone ahí como obligación para que usted pueda gobernar en la iglesia. Porque si lo pusiera como condición, pues entonces imagínense. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Okay? Así que no puede ser que un chamaquito de 12, de 10, de 5 le diga a usted, yo no voy para la iglesia. Y usted diga, ay, que no quiere ir, camine para la iglesia. ¿Cómo que no? No, usted lo lleva con amor. Pero a mí me decían, usted tiene que ir a la iglesia. Mientras usted vive en mi casa, usted tiene que. Usted busca la manera de usted con amor llevarlo, pero usted tiene que gobernar a sus hijos. ¿Cómo que un chamaquito la va a gobernar a usted? No. Algo no anda bien. Que su hijo la gobierne a usted, que su hija la gobierne a usted, no. Póngale orden. Porque si usted no gobierna a sus hijos, tampoco puede gobernar la casa de Dios. Hay gente que son unos expertos mandando a la iglesia. Pero en su casa los hijos le dan hasta pecosones. No sé si eso usted se traduce bonito, ¿verdad? Usted me entendió, ¿verdad? Que usted tiene que ejercer la misma autoridad que usted tiene en su liderazgo en su hogar, con sus hijos. No todos los ancianos tienen el don de pastorear, aunque la mayoría sí. Algunos presentan dones de servicio, dones para la administración o dones para el liderazgo en otras áreas. Con el carácter y el don de gobierno pueden servir como ancianos de la iglesia, aunque no pastorean al pueblo. O sea que hay ancianos que no necesariamente están pastoreando al pueblo, pero ellos están en autoridad en algunas áreas en la iglesia. En los siguientes versos se mencionan 16 rasgos del carácter de un anciano y una función que lo hace apto para enseñar. Dice esto, Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Escríbalo. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, anciano, buena obra desea, pero en ese